Es decir, en la misma hoja puedo hacer referencia a diferentes celdas. Por ejemplo, en F4 nuevamente doy igual y voy a conectar F4 con D10. D10. Incluso les vuelvo a repetir, se hace el marco como en azul. ¿Sí? De hecho va a ir cambiando de color de acuerdo, digo más adelante lo vamos a ver cuando empezamos a trabajar con operaciones, pero básicamente siempre cuando trabajes con una sola referencia te va a poner el color en azul. Entonces doy enter y mira, ¿qué significa? Que si yo cambio aquí se va a cambiar en los dos, pero ojo, por ejemplo aquí yo puedo borrarlo, yo puedo poner otro valor, puedo ponerle así, 87. Obviamente ya me borra la conexión de D10 con A1, pero la conexión de F4 con D10 se mantiene. Es decir, si yo le doy enter en este momento, F4 va a trasladarse, va más bien a copiarse o a mostrarse el mismo valor que tengo en D10. Ahí está. Ok, bien, ahí está. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, como les decía, esto es referencia de celda por celda, pero yo puedo trasladar el valor también a otra hoja. Por ejemplo, me voy a hoja 2. En hoja 2 me voy a la celda que te gusta, ahí 4. Doy igual, fíjate, ahí di igual. Yo puedo mover mi mouse, el cursor del mouse. Ahora, como les decía, esto es referencia de celda por celda, pero yo también puedo hacer referencia de la celda de una hoja con la referencia de la celda de otra hoja. Voy a crear la hoja 2. Ahí está. Bueno, hoja 3. Eh, Voy a seleccionar la celda D2 y le voy a dar igual. Le doy igual, pero con el cursor voy a dar clic en la hoja 1 y vean cómo aparece, incluso aquí arribita ya me aparece hoja 1. ¿Qué significa? Que voy a tomar el valor de la hoja 1, celda, en este caso voy a tomar la celda F4. Ahí está. Entonces ahí si se dan cuenta me aparece hoja 1, el signo de admiración, F4. Significa que me va a hacer una referencia de la celda F4 en mi celda hoja 3 de 3. Bien, ya vimos referencia celda por celda, referencia de celda por hoja y ahora vamos a ver referencia de celda por libro. Es decir, yo puedo trasladar o conectar, más bien dicho, un valor de un libro, de la celda de un libro, con el valor de la celda de otro libro. Entonces me voy a archivo, nuevo, y voy a crear otro libro, libro en blanco. Le doy clic y mira, ya me lo crea como libro 3. ¿Vale? Entonces el libro 3, si te das cuenta, aparece hoja 1 y me aparece todo en blanco. Bien, me voy a posicionar en la celda J5. Le voy a dar igual, es el mismo procedimiento igual. Me voy a ir al libro, perdón, al libro 2 de Excel, donde están todos mis datos. Y me voy a ir a la hoja 3 de 2. Entonces, si te das cuenta, aquí ya me aparece igual libro 2, es decir, igual del archivo libro 2, la hoja 3, la celda de 2. ¿Sale? Más adelante te explicaré qué significan estos signos de pesos. Bueno, doy enter y mira, ya estoy en mi libro 3 y estoy en la celda J5 y mira, me aparece 87. Si yo quisiera modificar el valor en mi libro 2, aquí, por ejemplo, me voy a ir a la hoja 1 F4, hoja 1 F4. Entonces, si yo quisiera modificarle aquí 9, lo voy a modificar y mira, 9 aquí, me voy al libro 3, 9 acá. Básicamente, como te repito, eso se conoce como referencia de celda de un libro por la celda de otro libro. Bien, ahora vamos a empezar a trabajar con operaciones, es decir,
Estas referencias se pueden calcular. Podemos realizar operaciones con los datos de las celdas. En este caso vamos a trabajar obviamente con solo valores numéricos. Operadores aritméticos son aquellos que nos permiten realizar operaciones de matemáticas básicas, es decir, suma, resta, multiplicación, división, exponente. Para ello, en Excel tenemos los símbolos que representan cada uno de estos operadores. Más adelante iremos viendo los demás bien. Para poder trabajar con ellos, basta con realizar la unión de una o más referencias. Es decir, a través de los operadores nosotros podemos estar creando conexiones o uniones entre diferentes referencias, pero en este caso, bueno, realizando una operación. Ejemplo, voy a poner un dato en A1, voy a poner 5. Obviamente tienen que ser datos numéricos. Hay un dato curioso, cuando trabajamos con datos numéricos, ¿cómo notas la diferencia entre un dato numérico y un texto? Porque incluso un número puede llegar a ser un texto. De hecho, a veces provoca errores. Bien, un texto normalmente cuando tú lo escribes, por ejemplo voy a poner la letra, bueno, voy a poner hola. Cuando yo le dé enter, se va a quedar precisamente del lado izquierdo. El texto siempre va a ir del lado izquierdo. Y si notan, los números van del lado derecho. Entonces ahí notas cuando es un dato tipo texto y es un dato tipo numérico. Entonces pongo 87 y ahí está, mira, inmediatamente se puso de mi lado derecho. Significa que efectivamente los dos son numéricos. Bien, ahora me voy a colocar en la celda C1. Obviamente tengo que colocarme en una celda diferente a las celdas que yo quiero calcular. Entonces C1 es igual a colocar 5 y voy a colocar el operador más, ahí está, y le voy a colocar, voy a dar clic en B1. Aquí puedo dar clic porque lo que va a hacer es, de acuerdo a cuando yo coloco un operador, lo que va a suceder es que pues prácticamente él va a estar esperando a que yo coloque la celda siguiente. Por eso cuando coloqué A1 más, inmediatamente puedo dar clic en B1. Y si yo colocara otro más, por ejemplo, si yo le pusiera más, puedo colocar otra celda, por ejemplo B5, ahí está. Entonces, básicamente el más también me permite hacer eso, porque si yo, por ejemplo, me quedo ahí y vuelvo a dar clic en otra de las celdas, mira, lo que hace es salirse. Entonces, ya me calcula 87 más 5 son 92. ¿Sale? Si yo quisiera calcular otra cosa, por ejemplo en D1 le digo igual a A1 por B1 y le doy enter, pues me va a calcular precisamente el resultado de la multiplicación de 5 por 87, que en este caso es 435. Igual, si yo quisiera ponerle en E1 que el 5 me lo divida entre 87, obviamente me va a poner un número decimal, doy enter y ahí está, que significa me está haciendo la división, la multiplicación y la suma. Igual si quisiera hacer la resta, perdón, me voy a F1 igual A1 menos B1, enter, ahí está, menos 82. Si yo lo que quisiera es elevar al cuadrado, por ejemplo voy a elevar a 87, obviamente hay que siempre poner el igual, 87 le voy a decir que me lo eleve al valor que tengo en A1, que en este caso sería 5. Le doy enter y mira, ahí me lo elevó. Es decir, 87 me lo elevó a la quinta potencia. Si yo dijera que a la segunda potencia, bueno, al cuadrado, le coloco en A1, 2 y me lo va a cambiar, mira. De hecho me cambia todo. ¿Por qué? Pues porque obviamente me suma ya 87 más 2, luego me multiplica 87 por 2,
2 entre 87, 2 menos 87 y por último 87 elevado al cuadrado. Vamos a verlo todavía más sencillo. Si yo le pongo el 4, el 4, ve, 4 más 2 son 6, 4 por 2 son 8, 2 entre 4 es a 0.5, 4 menos 2 es igual a menos 2, o bueno, más bien 2 menos 4 es igual a menos 2, y por último 4 elevado al cuadrado pues es 16. Ahora, aquí hay algo interesante. Si yo por ejemplo quisiera sumar estos dos y el resultado me lo multiplique por por 6, si yo lo colocara de manera normal, es decir, le digo A1 más B1 por C1, doy enter, me da 26, pero si se dan cuenta no es 26 porque 4 más 2 son 6, por 6, 36. Es decir, este resultado me debería dar en 36, pero ¿por qué no me hace eso? Bueno, hay algo que se le llama precedencia de operador. Es decir, hay un orden implícito en las matemáticas, incluso en las matemáticas se lo hace, que dice que primero va a multiplicar, después va a dividir, después va a sumar, después va a restar, ¿sí? De hecho, lo primero que hace, perdón, es elevar al cuadrado, es el primero de todos. El primero expone, después multiplica o divide y después suma o resta. ¿Sale? Entonces por eso es por lo que me está haciendo esto, porque lo que hace primero es multiplicar C1 por B1, 6 por 4, 24, más 2, 26. ¿Qué puedo yo hacer si yo quisiera que primero me sume y después me multiplique? Bueno, al igual que en las matemáticas, para eso existe lo que son símbolos de agrupación. Es decir, utilizo paréntesis. Lo que yo escriba dentro de un paréntesis va a permitir que sea lo primero, o dicho de otra manera, la primera operación que va a realizar es la operación que esté dentro de un paréntesis. Por ejemplo, ahí si le doy enter me va a dar ahora sí 36. ¿Por qué? Porque primero me va a sumar todo lo que está dentro del paréntesis, o me va a hacer la operación que está dentro del paréntesis, y después me lo va a calcular con la operación que está afuera. Entonces, doy enter y mira, efectivamente, ahora sí, 4 más 2, 6, por 6, 36. Por ejemplo, si yo quisiera elevarlo además, ese 36 al cuadrado, ahí volvemos al mismo punto. No me va a salir exactamente 36 al cuadrado. ¿Qué va a suceder? Bueno, explico. Lo que va a suceder es que me va a elevar el 6 al cuadrado, es decir, 6 por 6, 36, y ese 36 me lo va a multiplicar por lo que salga aquí, que es 6. Doy enter y mira, me sale 216. ¿Por qué? Porque 36 por 6, voy a hacerlo acá abajo, 36 por 6, 216. Entonces, aquí, ¿qué se hace? Bueno, si yo lo que quiero es que primero me haga todas las operaciones, es decir, primero me sume, después me multiplique y al final me eleve, tengo que colocar otro paréntesis, es decir, primero suma, termina de sumar, lo multiplica todo y después me lo eleva. Y 36, ya ahí sería 36 por 36, lo cual pues obviamente me cambia el resultado a 1296. Hago la prueba aquí abajo, 36 por 36. Doy enter y mira, 1296. ¿Sale? Entonces, por mi parte es todo y que tengan un excelente día. Hasta la próxima.